Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 341 de Demoliendo Mitos, charlas en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña en esta oportunidad, después de mucho tiempo y muchos intentos, la querida Liu Sibaya desde Crimea, Rusia. Liu, querida, ¿qué tal todo por ahí? Pues maravillosamente, la verdad, se nos ha fastidiado un poquito el tiempo, pero esperemos que sean pocos días. Finalmente, Liu, finalmente nuestra charla pendiente interrumpida por un cisne blanco en este caso, o la cigüeña, mejor dicho, una buena noticia. Una buena Finalmente hostia que pudimos, me ha dado la vida. yo consciente de eso, mi chiquilín de 3 años para 4, así que yo consciente de las locuras del ser papá y del ser mamá de chicos chiquitos, así que feliz de que podamos finalmente realizar esta conversación. Liu. Nada, te agradezco muchísimo la invitación, Ezequiel, y más te agradezco la paciencia que me has tenido, porque lo cierto, lo veníamos comentando al inicio del directo, lo cierto es que yo te dije que claro que sí, que a los pocos días casi de parir, que esto lo íbamos a poder arreglar absolutamente todo, y efectivamente, pues bueno, pues una buena hostia que he recibido de la vida misma, y ahora poco a poco, ya que la criatura tiene un año y algunos meses, ya volvemos a la carga, así que muchas gracias por haberme esperado por aquí. Es un honor. Un placer, Liu. Liu, como esta nuestra primera charla, y por lo general en las primeras conversaciones aquí con invitados o invitadas, comenzamos con una pregunta personal. Quería comenzar precisamente con la pregunta de rigor sobre vos. Querría que vos presentes un poco tu historia de vida para que después sí comencemos con la charla geopolítica, un poco por curiosidad, pero un poco también porque nuestras propias historias de vida de alguna manera van determinando también nuestra visión del mundo. Así que, Liu, presentá vos, además de analista geopolítica, un poco sobre tu vida. Bueno, vamos, que te gusta cotillar más que un tonto en lápiz, ¿no? Que se dice en España. A ver, a mí también, a mí también. Eso es de hecho una buena estrategia que muy probablemente te la termine robando, porque normalmente siempre arrancaba con los temas propiamente dichos geopolíticos y yo creo que es una entrada muy sabia. Bueno, pues yo nací en la Federación de Rusia, viví hasta los 18 años en la Federación de Rusia, nací en Siberia, Krasnoyarsk. Por si alguien se lo pregunta, que bueno, pues esto en mi canal algunas veces lo dejé explicado, pero el español no es mi idioma materno, yo no vengo de familia española y lo aprendí ya cuando tenía 18 años y fue, bueno, de los 17 a los 18, aprendí el español en 8 meses, que es una de las cosas como que más me caracterizan. ¿Cómo lo hice? Pues básicamente estudiando muy duro, eran de 8 a 12 horas de estudio al día, además del colegio, no hacía absolutamente nada, además de estudiar español. Esto respondiendo igual a las inquietudes de algunas personas de cómo poder conseguir eso que tanto deseo en la vida, pues currando, hijo, como un cabrón, currando y básicamente de ninguna otra forma. Y nada, pues yo me vine a España con 18 años y en España estudié ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, en la Complutense, la famosa Facultad de Ciencias Políticas, no sé cuánta gente por aquí la conocerá o no, pero bueno, salió mucha gente que se hizo luego muy conocida. Nosotros entramos con una nota de corte bastante bajita, aunque la mía me daba para muchísimo, pero bueno, yo entré ya en segunda convocatoria habiendo realizado mis exámenes en Rusia, entonces no podía entrar en primera porque tenía que hacer exámenes en Rusia, exámenes en España, solo tenía una oportunidad por lo tanto, y bueno, entré con una nota muy alta, pero antes en nuestra facultad era un 5 pelado la nota de corte y después de que saliera la creme de la política española de allí, la nota se subió a no sé si era un 8, terminó siendo, o un 8 y pico, inclusive, nada, como así una anécdota que igual no viene mucho al caso. Y nada, luego me quedé viviendo en España desde los 18 hasta los 30, estuve viviendo en España, 12 años nada más y nada menos. Y bueno, pues España sigue siendo mi segunda patria y voy a España cada vez que puedo
de alguna forma se puede decir, ¿no? Que estoy prácticamente viviendo entre dos países, aunque últimamente, sobre todo con el nacimiento de mi hijo, pero en realidad con el tema del conflicto en Ucrania, cuando me hice, bueno, me volví, no sabría decir si me hice, me volví o me convertí en corresponsal de guerra sobre el terreno. Hasta hace poco, de hecho, estuve residiendo en Donbass, estuve trabajando en Donbass durante, pues, igual eran como viajes de trabajo tipo 3 meses en Donbass, un mes en España y luego vuelta a empezar y así pasé prácticamente la gran parte del conflicto ucraniano, sobre todo la primera parte, la primera mitad, y luego ya pues me decidí quedarme en Rusia de forma mucho más fija, pasé un tiempo en Moscú, me quedé embarazada y luego pues una vez que tuve al peque nos fuimos toda la familia esta vez a vivir a Donbass, pasamos una temporada viviendo en Donbass y bueno, pues ahora estamos aquí en Crimea. Básicamente Wow, esto creo que es wow. la parte corta. Ah, bueno, sí, que en España, pues durante estos 12 años yo pues me casé, rescaté un montón de animales junto a mi exmarido, que pues ahora los está cuidando de una forma absolutamente maravillosa. Los estamos cuidando entre los dos, lo que pasa es que la parte fuerte le toca a él. Gracias a Dios, al divorciarme, quedamos muy, muy, muy buenos amigos. Y bueno, diría que ahora es mi mejor amigo, la persona más importante de mi vida. Y pues luego me volví a casar, ya tuve a mi pequeño y bueno, pues aquí estamos. Wow, wow. Esto del español, Liu, esto caracteriza a los rusos. Cuando los rusos pueden con el español, bien los rusos hablando bien español, evidentemente por la sonoridad del ruso, la A, E, I, O, U, la R, pueden verdaderamente comenzar diálogos casi, casi, o no, no, casi no, sin acento ruso, con un acento nativo de los distintos lugares hispanoparlantes, con hablantes de otros países, incluso viceversa. Yo, por ejemplo, con el alemán aprendido desde muy chiquito en la escuela y viviendo en Alemania, mi alemán muy bueno, pero siempre con algo de acento. Lo mismo con mi inglés. Y si un alemán hablando español o un angloparlante, alguien de Estados Unidos, no puede, no, casa en lugar de casa, ¿no? Los rusos, cuando los rusos hablando bien español, hablando verdaderamente perfecto, esto es una característica. Y después otra pregunta, y yo ciertamente bastante, acá no lo llamamos cotillas, sino cholulo en Argentina. Yo viviendo en Alemania, pero Me ahora de apunto la palabra, no vacaciones la conocía. de vacaciones en Argentina con mi familia. Pregunta por curiosidad, las notas, las graduaciones en Rusia, ¿en qué rangos? Del 1 al 5, del 1 al 10? ¿Cuál es el Del 1 al sistema de... 5. Del 1 al 5, pero en realidad en muchos colegios, en particular en el mío también, se podría decir que son del 3 al 5. O sea, el rango es muy pequeño porque el 0 no lo pone directamente nadie. El 1 lo pone realmente muy poca gente porque ¿Cuál es la todo lo mejor que... nota, Liu, el 1 o el 5? No, la mejor nota es el 5. La La mejor nota es pregunta el porque en 5. Alemania al revés. En Alemania del 1 al Ah, 5, vale, pero la vale. mejor nota el 1. Así de locos de atravesados los alemanes. El 5 la mejor nota, bien. Ya, por algo nos hemos enfrentado tanto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto estaba escrito ya hasta en el colegio. No, en Rusia el aprobado es el 3 y generalmente en la gran mayoría de los lugares muy pocas veces se pone el 1. El 1 es una cosa muy simbólica, tipo pues tienes que ir a un segundo examen, a una segunda convocatoria. El 2, sí, bueno, es un suspenso manifiesto, pero también en mi colegio, que era un colegio más bien chiquito, y muy familiar, que habían estudiado ahí también mis padres, pues lo cierto es que tampoco se ponía. Entonces, el rango de elección en Rusia de la nota es del 3 al 5 realmente en la gran mayoría de los casos, si contamos, ¿no? Desde el aprobado. Pero lo cierto es que, bueno, creo que el sistema educativo ha funcionado bastante bien y en gran parte el sistema educativo, sin duda, de la Federación
Federación de Rusia se lo debemos íntegramente a la Unión Soviética, y casi todo lo que ha quedado, ¿no?, de la época soviética es todo lo que está bien, o la gran parte, ¿no?, de lo que está bien dentro del sistema educativo ruso. Ahora están haciendo algunos cambios y tal, pero generalmente creo hay pilares que intentan no tocar: el respeto hacia los profesores, también una dedicatoria especial a la vida social, a las tradiciones, bueno, a las tradiciones entendidas sobre todo como el deber patriótico de cada ciudadano, y bueno, pues lo típico, ¿no?, las asignaturas de ciencias sociales, cosas para que al final el alumno salga no solo conociendo la asignatura o X cantidad de asignaturas, sino que salga conociendo el país en el que vive, el mundo en el que se ubica dicho país, y bueno, pues cuestiones básicas que luego le van a ayudar en la vida diaria. Excelente disparador para el inicio de la charla, aunque voy a comenzar por otro lado, Liu, lo charlado antes. Esto sobre la Unión Soviética. Porque después de recorrer muchos países del este de Europa, en numerosas oportunidades me acometió la sensación de una contradicción entre los polacos, los checos, los croatas, etcétera, etcétera. Cuando muchos de ellos recuerdan la Unión Soviética, inmediatamente refunfuñan. Pero, por el contrario, en las calles aparecen los tranvías, los puentes, los teatros, muchísimas cosas obtenidas gracias a los tiempos de la Unión Soviética, o bien directamente dentro de las repúblicas de la Unión Soviética, o bien dentro del campo soviético en términos generales, ¿no?, desde Alemania del este hacia la derecha, hacia el este. ¿Por qué esta contradicción, esta sovieticofobia, ahora devenida en rusofobia, cuando la Unión Soviética determinó un montón de cosas positivas para muchos de estos países también? ¿A qué responde esto, Liu? Bueno, esto responde a muchos factores, factores culturales, factores sociales, educacionales, pero creo que hay que reconocer aquí una máxima que, bueno, pues muchas veces, sobre todo analistas no alineados con la OTAN, tienen algo de miedo a la hora de citar, pero la propaganda funciona, y la propaganda se ha inventado y se ha estado repitiendo tanto tiempo precisamente y en primer lugar por esta razón. La propaganda occidental hasta el momento ha sido, sin duda alguna, la mejor herramienta mediática que se haya inventado jamás. Y claro, este odio a la Unión Soviética, que en realidad siempre ha sido una rusofobia flagrante y manifiesta, porque este odio a la Unión Soviética se basaba sobre todo en la necesidad de dividir a la Unión Soviética en 1000 estados diferentes, que es lo que efectivamente han terminado consiguiendo, pero luego el segundo paso sería hacer lo propio con la Federación de Rusia, y muchas veces, de hecho, hemos escuchado a políticos de gran nivel, como por ejemplo Kaja Kallas, como por ejemplo, bueno, gran nivel, no me refiero aquí al nivel intelectual, ¿vale? Vamos De alto a rango, citar de alto el rango. cargo, sí, eso es, al rango que, bueno, que ocupan supuestamente, que de hecho, pues curiosamente no corresponde muchas veces con el nivel intelectual de la persona, o al menos según lo parece, claro, porque yo es que luego tampoco, igual es una persona inteligentísima, pero ya volviendo, ¿no?, al tema, lo que se ha estado haciendo todo este tiempo era precisamente tratar de llevar a cabo esta especie de ataque en dos pasos. Primer paso, desintegrar a la Unión Soviética, lo cual desgraciadamente terminaron consiguiendo. Segundo paso, desintegrar a la Federación de Rusia, y de hecho de ahí precisamente viene esta, bueno, ya podríamos decir casi, y muy a mi pesar, necesidad de Rusia de defender su soberanía y sus fronteras, ahora inclusive vía militar, es decir, vía operación militar especial. Entonces, claro, esto, por supuesto que ha habido siempre percepciones de la realidad. Ha habido familias que han vivido mejor dentro de la Unión Soviética, ha habido familias que han vivido peor dentro de la Unión Soviética, pero es muy importante la percepción que se tiene como sociedad de una determinada época. Un ejemplo
ejemplo de ello es el hecho de que en la Federación de Rusia hubo gente que que fue exiliada a Siberia, hubo gente que lo pasó muy mal, ciertamente, con la época de la Unión Soviética, al igual que hubo ingente cantidad de personas que avanzó muchísimo y que tuvo su mejor época, su época más espléndida, ¿no? Como individuos, como familias, como sociedad dentro de la Unión Soviética, pero a lo que voy es que independientemente de la experiencia personal de cada uno en Rusia, están perfectamente conviviendo entre ellos pues los retratos de Stalin, los monumentos de Lenin, los símbolos imperialistas, porque se entiende que la historia de un país y es lo que al final enriquece su cultura y lo hace grande. Pero también esta misma historia, por supuesto, puede ser utilizada y puede ser aprovechada para crear divisiones y así tratar de enfrentar pueblos y finalmente pues utilizar, ¿no? Lema, uno de los lemas más famosos de la geopolítica, que es el divide y vencerás. Entonces es lo que han estado haciendo con Polonia, es lo que han estado haciendo con Ucrania y claro, pues en algunos casos los polacos quizás puedan tener alguna razón de más. Yo soy polaca de raíces, yo soy parte de mi familia por la parte paterna, son polacos. Bueno, yo no sé polaco, nunca he estado en Polonia, probablemente ahora me detendrían si decidiera ir a Polonia, pero bueno, pues ahí está esa parte de mi historia. El caso es que en Ucrania, pues ya citando, ¿no? Citamos a los polacos, citamos al resto de los que ahora conforman muchos de ellos a la Unión Soviética, pero en el caso de Ucrania, por ejemplo, se ha intentado y se ha conseguido hacer absolutamente lo mismo vía esta propaganda manifiesta por parte de Occidente. Se han inventado muchas partes de la historia y mira, aquí aprovechando, ¿no? El momento de que estemos hablando ahora del tema soviético y de la propaganda que se le ha vertido en contra a la Unión Soviética, es decir, la Unión Soviética ha tenido sus puntos mejores y sus puntos peores, por supuesto, pero lo que sí es cierto es que para un montón de naciones la Unión Soviética ha supuesto muy probablemente el punto más álgido del avance de su historia y casi el punto más alto de su crecimiento como sociedades, como economías. En definitiva, pues en muchísimas cuestiones. La Unión Soviética ha estado durante muchísimo tiempo confrontando a la mayor potencia mundial en aquel momento y haciéndolo de una forma sumamente exitosa, o sea, algo bien estaría haciendo también. Y por ahí, por supuesto, desde Occidente, para contrarrestar este relato, necesitaban inventarse cuestiones como, por ejemplo, y utilizando, ¿no? El caso de Ucrania, fue el famoso Holodomor, del cual se habla tanto ahora, pues que es que Stalin mató a millones y millones de personas en Ucrania de hambre. Pero vamos a ver, lo que no se cita nunca, y esto es algo que a mí como rusa me toca mucho los ovarios, perdóname por la expresión, pero lo que no se cita nunca es cómo en esa época exactamente, o sea, cuando sucedía el supuesto Holodomor ucraniano, cómo vivía la gente en el Volga, o sea, cómo estaban viviendo en la región de Kostromá, por ejemplo, en la parte, digamos, principal, ¿no? La parte central de la Federación de Rusia. La gente se estaba muriendo de hambre en aún mayores cantidades porque era una puñetera época marcada principalmente por el hambre. O sea, por no las vale hambrunas, cogerme a obviamente. los ucranianos que pues efectivamente como pueblo no te niego pues que hayan tenido que sufrir, pero vamos a ver, cojamos también al resto de las naciones que han estado integrando a la Unión Soviética y que han sufrido en la gran mayoría de los casos, y en el caso del pueblo ruso, te lo aseguro, muchísimo más probablemente, con casi total probabilidad, que ningún otro pueblo que haya conformado jamás de los jamases a la Unión Soviética. Y además la Unión Soviética realmente era multicultural, realmente era multinacional. Frente a la Unión Soviética han estado personas de muy diferentes naciones, prácticamente ninguna de las cuales era puramente rusa. Había ucranianos, había georgianos, había de todo, menos rusos étnicos, pues que yo creo que eran en cantidad los que menos. Entonces, bueno, perdona que me haya No, no, alargado no. un Fenomenal, poco en la muy bueno el respuesta. ejemplo, porque a propósito del Holodomor, a mí me maravilla a veces respecto a la propaganda, cómo puede generar imágenes, posiciones en los medios y a escala al nivel de la gente de a pie, cuando todos esos temas
incluso en universidades occidentales o en el ámbito académico occidental, más o menos ya parecen zanjados. Hoy día nadie conceptualiza el Holodomor como un genocidio, así lo quisieron presentar, sino como hambrunas, como resultado del proceso de transición económica de una parte del territorio del mundo muy grande, ¿sí? De la Rusia devenida en Unión Soviética en su momento, realizando una conversión de su economía después de la Primera Guerra Mundial, con una devastación total, con la animadversión y la hostilidad de todo Occidente. A pesar de eso, pudo generarse un país con tasas de analfabetismo enormes, relaciones feudales en algunos casos aún, una de las grandes potencias del mundo, y entre las consecuencias de eso, en los primeros años aparecieron estas hambrunas, y eso en la academia ya fue establecido, pero lo presentan y machacan todavía el día de hoy en los medios, y mucha gente lamentablemente recoge estas tonterías sin más y después no la va regurgitando. Es el poder de la propaganda, querida Liu. Una mentira repetida 1000 veces al final se convierte en una verdad. Efectivamente, efectivamente. Desgraciadamente, pero es así. A propósito del pasado, y ya vamos a los demoledores y a los seguidores de tu canal, ya vamos a comenzar con la, la conversación sobre la guerra en Ucrania, las cuestiones más geopolíticas del momento, pero yo no la quiero desaprovechar a Liu por su experiencia, su historia de vida, sus conocimientos, para realizar una pregunta más sobre la historia de los últimos años de Rusia. En el momento en el cual Putin comienza su gobierno, Rusia parecía destruida, desmoralizada. ¿Qué recordás vos, Liu, a nivel personal de esa Rusia, vos en Siberia, y cómo presenciaste esa transformación nuevamente de Rusia con Putin y gracias a Putin en gran medida hacia esta Rusia de hoy devenida nuevamente en una potencia mundial? ¿Podés recordar algo, presentar algo así como una imagen para nosotros de ese proceso? Bueno, a ver, lo cierto es que recordar no es que recuerde mucho, al fin y al cabo yo nací en el año 94, con lo cual, bueno, recuerdos de la época de justo después de la caída de la Unión Soviética no es que tenga demasiados, ciertamente pues hablando con familiares, hablando con amigos, hablando con conocidos, fue una época muy turbulenta, una época bastante parecida en términos de la quizás la cautela que se tiene ahora mismo también en la sociedad rusa de nuevo con toda esta suerte de atentados absolutamente terribles que se están llevando a cabo también por la parte ucraniana, pues en los 90 también había todo tipo de ajustes de cuentas, había todo tipo de atentados porque todavía estaba el tema de Chechenia, que bueno, pues era una pieza muy importante que marcó en muchos sentidos la historia de la Federación de Rusia y de hecho precisamente fue Vladimir Putin el que terminó zanjando este asunto y ahora la República de Chechenia pues es muy probablemente una de las regiones más fieles dentro y no tanto fieles, o sea, ojo, bueno, mejor que decir fieles voy a decir leales porque al fin y al cabo las regiones dentro de Rusia se tratan con una igualdad absoluta y no es cuestión de poner a nadie sobre nadie ni tampoco es cuestión de decir que, bueno, de alguna forma son como estados feudales que están bajo el liderazgo, ¿no?, de Vladimir Putin. No, lo cierto es que la organización es absolutamente distinta, cada líder tiene su propia autonomía y aún teniendo su propia autonomía, por ejemplo, desde la República de Chechenia, desde la cual en los años 90, ¿no?, y después, una época bastante larga, bastante turbulenta, se estuvieron poniendo bombas en la Federación de Rusia y lo cual, pues repito, supuso un estado de alarma tremendo en el país. Vladimir Putin ha sido la persona que ha conseguido que ahora en esa república se sientan chechenos, por supuesto, pero se sientan también ciudadanos de la Federación de Rusia y defiendan el país del que forman parte a capa y espada. Esto, además del milagro económico, bueno, esto no hace falta que lo diga yo, mi experiencia personal, por supuesto, es importante que, bueno, en este caso no puede ser mucha por la edad que tenía yo en esa época, pero se pueden coger cualquier tipo de comparativa económica de las fechas de ahora y las fechas de entonces y de hecho
Una de las razones, muy probablemente todavía vayamos, ¿no?, a ahondar en ello, una de las razones por las cuales la Federación de Rusia no podía haber comenzado la operación militar especial con anterioridad, lo cual como que muchas veces se le echa en cara a Vladimir Putin, era precisamente el hecho, no valga la redundancia, de que en aquella época había que levantar primero al país. O sea, había que preparar al país para todo lo que venía después, y esto creo es una de las cuestiones que marca ya no solo la carrera política de Vladimir Putin, sino marca a Vladimir Putin como geoestratega o como estadista geopolítico, es decir, una persona que más allá de cualquier tipo de ideología sabe calcular los siguientes pasos y hacer un análisis muy, muy certero del futuro, ¿no?, de prácticamente el tablero internacional al completo, calculando cuidadosamente los movimientos que tendrá que dar para llegar exactamente al punto deseado. Y bueno, ciertamente Rusia todavía no está en el punto deseado, está de camino, ¿no?, a este punto deseado, pero todo lo que hizo Vladimir Putin desde el inicio de su carrera política, sin duda alguna, ha sido preparar a la Federación de Rusia para un ataque desde el occidente colectivo que al final pues ya estamos viendo que terminó llegando. Hubo momentos en los cuales Rusia no podía responder y tenía que, bueno, pues acoplarse de alguna forma al momento dentro, ¿no?, de esta situación geopolítica global, pero en cuanto efectivamente se terminaron estas reformas y estos cambios, pues estamos en una situación en la que ahora Rusia no solo defiende su soberanía propia, sino también la soberanía de muchos otros países a nivel internacional, porque el hecho de que Rusia no permita que se hagan según qué cosas al lado de sus fronteras y atacando, ¿no?, su bienestar y, repito, su soberanía en primer lugar, y a su pueblo, por supuesto, también, significa que otros países podrán seguir el ejemplo de la Federación de Rusia. De alguna forma, en la operación militar especial lo que simboliza es que el imperio ya ha caído. Lo que antes parecía absolutamente invencible y lo que antes era la ley del ordeno y mando por parte del occidente colectivo, ahora ni con todas las sanciones del mundo, que fíjate se han aplicado, paquetes y paquetes, se ha podido mantener. Recordabas el conflicto en Chechenia y por cierto, esa Rusia parecía en la primera guerra en Chechenia, a principios de de los 90, parecía tan deteriorada que, si no recuerdo mal, Rusia abandona la primera guerra en Chechenia prácticamente con una capitulación, convalida una autonomía de Chechenia parcial, aunque no reconocida, y recién puede reconquistar Chechenia en la segunda guerra de Chechenia, expulsando a los islamistas financiados por la CIA. Así que más evidente que eso de Rusia perdiendo fronteras adentro y después recuperando eso, imposible mejor ejemplo que eso de esta transformación de Rusia. Ahora, Liu, este rol de Rusia en la geopolítica global, en el marco de efectivamente, de este declive imperial, y la importancia de Rusia no solamente para Rusia, e incluso no solamente para Eurasia, sino para el mundo. ¿Están conscientes los líderes rusos de esto? ¿Está consciente Putin de esto? Y la pregunta responde a que muchas veces desde América Latina, incluso hermanos españoles también, a menudo querríamos una participación de Rusia mayor en, eh, s- en favor de nuestras posiciones de cara al imperialismo decadente de Estados Unidos. ¿Está Putin y está la dirigencia rusa consciente de este rol global o todavía vamos a presenciar unos años con Rusia enfocada hacia su esfera de influencia más cercana? Bueno, a ver, yo creo que es un tanto, no sé, injusto decir que la Federación de Rusia esté enfocada en su esfera más cercana, porque al fin y al cabo, pues está ayudando a Cuba, está directa o indirectamente ayudando a Irán, está ayudando a Venezuela también. En Venezuela, de hecho, pues yo fue una cuestión que comenté mucho, pues hubo mucha gente, ¿no?, desde Venezuela y tanto desde dentro de Venezuela, quiero decir, como desde fuera de Venezuela, que estaban diciendo eso, que nos gustaría una mayor participación de la Federación de Rusia,
Pero bueno, en primer lugar, la Federación de Rusia, participando en el conflicto en Ucrania, no está participando en un conflicto local suyo. Al fin y al cabo, se está enfrentando no a Ucrania, bueno, a Ucrania, vale, de forma directa, aunque sabemos que hay ya no solo soldados oficiales de la OTAN sobre el terreno, que en más de una ocasión terminaron, de hecho, caídos en ese propio terreno. Ya ni hablemos de mercenarios extranjeros, por supuesto también de los países pertenecientes a la OTAN, pero al fin y al cabo todo el apoyo logístico, todo el apoyo en forma de armamento, todo el apoyo financiero. O sea, vamos a ver, Rusia ahora mismo está luchando contra toda la Alianza Atlántico Norte. Creo que nadie más que la Federación de Rusia está ahora mismo, quiero decir, nadie está haciendo más enfrentando y confrontando al imperialismo estadounidense, porque bueno, Estados Unidos no lo voy a llamar imperio, porque bueno, de hecho nunca fue imperio como tal y no le vamos a Formalmente reconocer, no. ¿no? Formalmente no. Ese papel de grandeza, bueno, ahora que encima pues ya están perdiendo lo que todavía les quedaba de hegemonía. Entonces, la Federación de Rusia, creo, está haciendo más que absolutamente nadie a nivel geopolítico, confrontando precisamente esta postura imperialista de Estados Unidos de forma directa. Porque, bueno, China está ahí, pero China tiene también a nivel internacional una forma de actuar muy diferente, mucho más basada en lo económico, mucho más basada en lo diplomático. Es Rusia la que generalmente, pues no, que se dice, no comienza las guerras, sino que las termina. Y bueno, pues de hecho en eso está precisamente. En cuanto a la participación mayor en los conflictos en América Latina, es que Rusia tampoco quiere convertirse en el nuevo amo de absolutamente nadie. Lo que le gustaría es que los países tuvieran su soberanía propia, pudieran actuar de forma libre. Entonces, pues ayuda, por supuesto, a todos los que pueda, pero tampoco hace lo que no le gustaría que hicieran en su casa. Y aquí voy a coger un ejemplo que de hecho utilizo mucho cuando me dicen, no, ¿y por qué es que Ucrania no puede, resulta, tener armamento nuclear? Bueno, ahora la pregunta clave es ¿por qué entonces, por qué narices, si damos por hecho que Ucrania puede tener armamento nuclear y puede hacer lo que se le cante del orto, pues entonces, perdóname por la expresión, pero es que entonces también lo podría hacer Irán y resulta que Irán no puede hacerlo y de hecho pues, prácticamente está al borde de una intervención militar por parte de Estados Unidos precisamente, ¿no? Por decir, oiga, que es que a mí me gustaría igual ser un país libre y soberano y lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Pero claro, un poco alejándonos de esto, ¿qué dirían desde Estados Unidos si Rusia comenzara a hacer en México, por ejemplo, al lado de sus fronteras, exactamente lo mismo que están haciendo ahora desde la OTAN y desde todo el occidente colectivo en Ucrania? O sea, esa es la respuesta base, ¿no? De por qué Rusia no quiere armamento nuclear en su frontera, pues básicamente porque Estados Unidos tampoco lo querría y es la respuesta base también a la cuestión de que, pues, por ejemplo, Rusia con México ahora está mejorando cada vez más, afortunadamente, las relaciones, se está acercando poco a poco a América Latina en cada vez mayor medida, pero Rusia siempre se ha acercado, quitando, quizás salvando el ejemplo de Cuba y el de Venezuela, pero es que son países que han sido devastados por las sanciones occidentales y prácticamente ya era un acto humanitario el acercarse a esos países, además de la posible pues, cercanía histórica o cercanía ideológica. Pero más allá de eso, Rusia ha tenido muchísimo cuidado a la hora de acercarse a América Latina y se ha intentado centrar siempre en proyectos sociales, en proyectos culturales, en proyectos que generalmente no tuvieran tanto que ver con lo militar, porque efectivamente no le gustaría que cerca de sus fronteras se hiciera lo mismo y porque también se comprende perfectamente que a una mayor participación dentro de estos países, un mayor nivel de conflicto dentro de estos países también, o sea que por ahí creo está, por mi parte al menos, la respuesta a tu pregunta. Bien, de hecho, en ese escenario hipotético de que Rusia o China hubieran establecido o fueran a establecer bases militares y misiles en la frontera con Estados Unidos, ya habría comenzado la Tercera Guerra Mundial de manera directa con una muy probable escalada nuclear y habríamos desaparecido todos. En ese sentido, gracias a la paciencia estratégica de Putin, no comenzó una conflagración nuclear hasta ahora. De acuerdo a la Sí. propia doctrina nuclear rusa, Rusia podría haber respondido nuclearmente ya tiempo atrás
cuando aquella estación satelital, bien lejos del frente de Ucrania, apareció como blanco de drones ucranianos, la operación después telaraña contra los bombarderos estratégicos rusos, el ataque contra la residencia de Putin también hace poco, en un lugar con un comando estratégico ruso ubicado allí en el subsuelo. Gracias a Putin aparecemos todos vivos porque no respondió nuclearmente como hubiera podido, ¿sí? Pero aún así, incluso dentro de Rusia, Liu, algunos geoestrategas, como por ejemplo Sergei Karaganov, realizan Mm. críticas porque querrían una posición más dura. De Putin, Karaganov, por ejemplo, presenta el argumento de que directamente Rusia debería comenzar eh, ataques o por lo menos una escalada hacia Europa con la posibilidad de la utilización de un arma nuclear táctica, no porque quiera él la utilización de un arma nuclear táctica, algo tan terrible como eso, sino como forma de restablecimiento de la disuasión nuclear. La disuasión nuclear responde al miedo. Si todos aparecemos temerosos de que podría alguien comenzar un ataque nuclear y alguien podría responder y eso generaría la muerte de todos, entonces nadie comienza ataques o nadie realiza el cruce de determinadas líneas rojas. Y lamentablemente Occidente y Europa abandonó esa moderación, ese respeto por las líneas rojas, y gente como Karaganov dentro de Rusia quiere más dureza en este sentido. Considerando esas dos cuestiones, por un lado que algunos quieren más dureza, por otro lado esto dicho de que gracias a la paciencia estratégica de Putin no comenzó la Tercera Guerra Mundial, ¿qué análisis realizás vos sobre la posición de Putin, si muy moderado, si muy radical, si la justa? ¿Cómo lo conceptualizas, Liu, este dilema entre estos dos polos? Bueno, lo había de hecho definido en una de las primeras partes de esta entrevista. Yo creo que Vladimir Putin es un estadista geopolítico, es decir, es una persona que no se lleva por las pasiones ni por las emociones, sino que desde hace muchísimo tiempo lleva preparándose para algo que, según de hecho su propio análisis, que pues a todas luces es absolutamente brillante y ha resultado ser absolutamente acertado, pues le terminaría sucediendo necesariamente a la Federación de Rusia. Y creo de verdad que está siendo o sea, está actuando en la medida justa. Entiendo perfectamente todas las posturas que lo que quieren es una mayor intervención, pero esto le ha pasado ya de alguna forma a la Unión Europea. Lo que pasa es que ellos ya lo gestionaron de una manera nefasta a más no poder. Solo se puede utilizar el botón nuclear en una única ocasión. Es decir, el factor sorpresa solo te va a servir muy probablemente a no ser que se trate de una escalada ya aún mayor y bueno, pues un arma nuclear aún más grande, pero vamos, en este caso, el utilizar un comodín tan grande, un as en la manga, que sería, te diría, el principal de este conflicto, como el armamento nuclear, solo se puede hacer una vez. Y más vale calcular la ocasión perfecta, porque lo de las líneas rojas, de hecho, de que se estén moviendo por parte de la Federación de Rusia y sigan de alguna forma intactas por parte de la Unión Europea, esto tampoco es cierto. Hubo misiles rusos que terminaron en Polonia. No se sabe, las circunstancias fueron, lo cierto es que bastante extrañas, y ahí hay todavía fuentes que aseguran que más participación de Ucrania hubo allí que de la propia Federación de Rusia. Sé cómo fuere, si desde la Unión Europea de verdad y desde la OTAN, ¿no? En última instancia, de verdad hubieran querido utilizar esto como un pretexto, por supuesto, ya hubieran atacado a la Federación de Rusia. No, misiles rusos, supuestamente rusos, ¿no? Terminaron atacando el suelo polaco, aterrizando, no impactando en Polonia. Inclusive hubo víctimas mortales, creo que eran dos campesinos para ser Dos exactos. granjeros, Y si no recuerdo mal, sí. sí, sí, no, no ocurrió absolutamente nada por parte de la OTAN, miraron para un lado, miraron para el otro, sacudieron la cabeza, pero al fin y al cabo aquella fue una línea roja absolutamente gorda
gordísima. Luego intentaron también provocar y menear con los drones, que si en Polonia, que si sobrevolando el espacio aéreo de la Unión Europea. Dijeron incluso que terminarían derribando aviones de la Federación de Rusia, pero al fin y al cabo la disuasión nuclear todavía sigue funcionando en tanto en cuanto que el conflicto no se ha ido a mayores, porque si se hubiera querido desde la OTAN y porque si de verdad, ¿no?, estuvieran dispuestos a cruzar las líneas rojas principales de la Federación de Rusia, pues ya efectivamente estaríamos en un conflicto nuclear. Entonces, la línea roja, o sea, hay muchas líneas rojas de diferentes niveles, pero siempre va a haber líneas rojas que se consideren amovibles por parte de diferentes, o sea, de ambos lados del conflicto, quiero decir, y que se tendrán que mover, porque al fin y al cabo estamos en una conversación, ¿no?, o un enfrentamiento, me da igual, pero entre dos, entonces en un momento dado habrá que llegar a un acuerdo. Y dicho esto, pues ciertamente creo que Vladimir Putin, pues si se hubiera llevado a cabo... Ay, por favor, ¿qué ha pasado? Ni idea, yo acá Es presento que todos los comentarios, ni idea, pero hasta ahora en el chat de hoy ningún insulto ni nada, así que yo ni los pero moderadores todos. hombre, esto es mi moderador, o sea, es una Ah, persona en el que confío un montón. Y pone que ah, a la ah, ah, primera ah, vez que ah. te insultaron procedí y me banearon. Y le banearon a mi moderador. Difícilmente, no, quiero la confirmación de mis moderadores de que nadie, nadie baneado ni mucho menos, Sí, por porfa, o favor. sea, a ver, Excelente crossover de perdóname, por canal. favor, pero es que, hombre, a ver, No, no, también quiero sí, que sí, traten pero bien a hasta mi ahora, gente, que al fin y al yo voy cabo son acompañando el familia. chat y hasta ahora no he visto ningún insulto de ningún tipo de nadie. Bueno, yo quizás no recorro todos los mensajes, sino con un ojito hacia el costado. No, calma, sigan. Eh, Solo insultamos a Delcy, la corrupta traidora. Bueno, no, insultos acá no permitido ninguno. Por ahora no he visto nada. Bueno, no les hagan caso, sigamos. ¿Qué es bañado luz? Aquí, bueno, esta es nuestra moderadora. Aquí las normas son: si alguien insulta, se borra el comentario. Bueno, a cualquier persona insultando, lo mismo de quién, por favor, nada de insultos, prohibido. Y por favor, el moderador, ¿cuál es el nombre, Sí, el por lío de favor, tu? Beatriz, ¿me puedes desbloquear al moderador, a Sarrubi A Luis? Sarubi Luis, por favor, Sí, desbloqueado, o querida sea, que es una Beatriz. persona que no insulta nunca y que no, Pero vamos, yo no recuerdo bloqueos en nuestro canal, ¿eh? Quizás borrado un comentario, pero bloqueos. Bueno, si Sarubi Luis bloqueado, por favor desbloqueado. Ese es mi pedido nada más. Ayúdennos con eso. Mientras vale, tanto, gracias. Liu, sí, mientras tanto, y a todo el mundo, por favor, pueden los comentarios lo que quieran, pero de manera civilizada, nada más que eso. Sí, ¿Sí? lo Bien, agradeceríamos mucho, sí. presentamos, bueno, yo siempre presento nunca nosotros problemas con esto, presento los mensajes con superchat en el momento y después los presentamos también al final, pero bueno. Ah, vale, 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 vale. Liu, entendido lo de las líneas rojas, y en este Sí, marco, otra pregunta. ¿Qué análisis estás realizando de la relación en este momento entre Trump y Europa? Porque ahí evidentemente aparecen divergencias y de alguna manera, al menos en el inicio, Putin quiso capitalizar estas divergencias de cara a la paz, ¿sí? Con el intento de al menos generar cierto entendimiento con, por lo menos al principio, un Trump prometiendo en su campaña electoral que abandonaría la guerra en Ucrania y un montón de cosas después, lamentablemente, no llevadas a la práctica, por lo menos no hasta ahora. ¿Cómo estás? ¿Cómo aparece esta situación en tu opinión? ¿Qué lectura estás realizando sobre la posición de Trump, su relación con Europa y la reacción de Rusia a esto?
Bueno, yo creo que Rusia realmente no ha querido capitalizar absolutamente nada. Simplemente Rusia se limita pues, a dialogar y a establecer estos puntos de posible encuentro a nivel geopolítico. Donald Trump dice que quiere llegar a un acuerdo en Ucrania, pues fenomenal. Desde Rusia entienden, ¿no?, que al fin y al cabo es con Estados Unidos con quien van a terminar teniendo que negociar para llegar a un entendimiento sobre Ucrania. Bueno, no va a ser con Zelensky con el que negocien, ¿no?, que no difícilmente pueda decidir absolutamente nada en esta cuestión. Entonces, pues efectivamente, ellos negocian y dialogan con Donald Trump, pero dudo mucho que desde Rusia nadie se haya engañado en ningún momento pensando que Donald Trump pues terminaría realmente con el conflicto en Ucrania, o que pudiera de alguna forma facilitarle a la Federación de Rusia la consecución o el cumplimiento de los objetivos de la operación militar especial. Y por eso es una de las cuestiones que más se repite siempre desde la Federación de Rusia. Los objetivos de la operación militar especial se cumplirán en su integridad, que es la desmilitarización de Ucrania, que es la desnazificación de Ucrania, pero sobre todo que es el tema mollar de los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporozhye. Y en cuanto a la relación de Donald Trump con Europa, bueno, pues se ve que no está siendo demasiado buena. Esto creo tiene que ver mucho más con el ego del propio Trump y con la postura histórica del Partido Demócrata, que pues ha intentado apoyar todo el tema de la Agenda 2030, ha intentado crear, de hecho, una especie de sucursal del Partido Demócrata dentro de cada uno de los países de la Unión Europea, dentro del Parlamento Europeo mismamente dicho. Entonces Donald Trump se enfrenta a estos líderes europeos en tanto en cuanto que son profundamente antirrepublicanos y, bueno, pues básicamente estuvieron la gran mayoría de ellos en todas las campañas del Partido Demócrata, estuvieron apoyando a cada siguiente candidato del Partido Demócrata. Sí, efectivamente, dentro de la Unión Europea hay líderes que están más cerca del Partido Republicano y son precisamente estos líderes con los que Donald Trump se entiende bastante bien. Estamos hablando de Giorgia Meloni, estamos hablando de Víctor Orbán, por ejemplo, estamos hablando de Robert Fico. En definitiva, pues sí hay figuras políticas con las cuales tiene un entendimiento, creo, bastante bueno, y con el resto pues tiene esta confrontación que es pues lógica en tanto en cuanto que ideológicamente son muy diferentes y que, bueno, pues encima de ser diferentes ideológicamente, la parte europea ha estado históricamente despreciando constantemente a Donald Trump. Entonces, pues bueno, la respuesta también es un poco obvia. Ahora se lo hace pagar. Las negociaciones con Estados Unidos como ficticio mediador, ¿no? ¿Podrían generar algo en tu opinión, Liu, o están todas las partes participando ahí como una muestra, mientras que en última instancia ya determinaron que el veredicto final de la guerra responderá al resultado militar y en ese sentido vamos a presenciar una victoria rusa sin lugar a dudas, pero más allá de esto, ¿podría parecer algo resuelto en esas reuniones o todo telenovela? Dependiendo de una única cuestión, hasta dónde serán capaces o no desde la OTAN de aceptar de una vez por todas las condiciones de la Federación de Rusia, porque alrededor de lo que están dando vueltas ahora mismo, que es de si va a haber soldados de la OTAN en el territorio de Ucrania, que si desde la Unión Europea van a participar de alguna forma en gestionar los territorios que la Federación de Rusia ya considera suyos, todo eso es absolutamente contrario a llegar a un acuerdo, porque no están escuchando a la parte principal, de hecho, de este acuerdo, porque al fin y al cabo la victoria por lo militar la terminará teniendo la Federación de Rusia. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora ceder por parte de Rusia, que si ya el país se preparó perfectamente por, repito, conseguir estos objetivos por lo militar? Entonces, yo creo que por aquí, de momento, el acuerdo es muy poco probable, porque no veo la voluntad real por parte de la Unión Europea de llegar a dicho acuerdo. Ha sido demasiado el dinero invertido, ha sido demasiada, digamos, la crispación que se ha creado dentro de la sociedad europea, ha sido demasiado enfrentamiento
y en definitiva, pues ahora tienen que seguir con este papel porque, bueno, también esto reporta muchos beneficios y parte del dinero que se ha ido a Ucrania, pues históricamente se ha ido quedando en los bolsillos de los políticos europeos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Intuyo que esto en algún punto pues ha podido suceder. De modo que la Federación de Rusia estará encantada de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo determinante y determinado, en tanto en cuanto que tendrá que tener en cuenta la postura de la Federación de Rusia. Todo lo que no comprenda eso y todo lo que de alguna forma lo intente obviar, pues efectivamente se traducirá en la secuencia lógica, ¿no?, de seguir con el conflicto. Y después de esa resolución, Liu, ¿podría comenzar un conflicto con ese resto de Ucrania nacionalista patrocinado aún por la OTAN o en algún otro de los puntos de tensión también asusados por los países de la OTAN, por Europa, por Estados Unidos alrededor de Rusia? ¿Puede que estemos presenciando el primer round en esta reconfiguración del espacio de seguridad euroasiático, o la guerra en Ucrania, en tu opinión, podría determinar finalmente un esquema de seguridad para todos y que a partir de entonces eso más o menos aceptado por todos y cierta paz en el futuro? Bueno, cierta paz en el futuro no creo que sea por muchos años, porque efectivamente estamos en plena reconfiguración y dudo mucho que esto sea el punto final, y no por parte rusa, sino por la parte de lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? Por la parte de la Unión Europea, por la parte de Estados Unidos, que dudo, que son los que pierden poder, que son los que pierden puntos de hegemonía, que son los que tienen que aceptar que el mundo ya no es el que era y pues tendrán que acatar las nuevas reglas y tendrán que tener en consideración también a los nuevos actores internacionales. Entonces dudo mucho que esto vaya a quedar ahí. O sea, intentarán desestabilizar otras zonas, intentarán llegar a otra suerte de territorios y bueno, pues dentro de un buen rato, igual nos quedan todavía decenios de conflictos emergentes, pues esto seguirá siendo así y muy probablemente después de esto sí vivamos una época de relativa paz durante otros tantos decenios, aunque también depende de en qué lugar, porque bueno, guerras ha habido toda la vida y lo que pasa es que muchas veces se trataba de guerras que estaban lejos de nuestros territorios, ya sea en África, ya sea en el Oriente Medio, y entonces no las considerábamos como estar en guerra de manera global, pero sin duda alguna, pues de manera global hemos estado en guerra, yo diría, pues desde que somos humanidad. Sí. Y Liu, a nivel de los ciudadanos de a pie, tanto ahí en Crimea y en el Donbass, como en el resto de Rusia, ¿cuán presente está la guerra en la vida de las personas? De seguro que no a la manera de Ucrania, donde todos los días presenciamos imágenes de gente arrastrada por las calles, por los patoteros y los matones del servicio de movilización, enviados al frente como carne de cañón. Eso obviamente no, pero ¿aparece la sociedad de alguna manera sintiendo las consecuencias de la guerra, o para el ruso de a pie, quizás no tanto para, para la gente en el Oye, Donbass y en Ezequiel, Crimea? perdóname Sí, por favor, pero es que, sí. disculpa que te interrumpa, pero de verdad que me parece como un poco falta de respeto por parte de los moderadores porque me están diciendo los míos constantemente que les están baneando desde el chat tuyo. O sea, que tenemos por lo visto no dos chats separados, sino un chat compartido y están siendo todavía baneados mis moderadores y la gente que participa, o sea, en mi canal de forma, A desde el otro los canal. moderadores de mi canal los llamo por favor una vez más al desbaneo de los moderadores de Liu. Por favor, Es que no sé qué está pasando, sinceramente pero estoy viendo llama ahí mucho y mi no. atención, Liu, porque jamás nuestros moderadores baneando Sí, a sí, sí, nadie, o sea, que yo pero tampoco quiero ahora sí. parar eso, pero no quiero que salga nadie por ahí, eh, eh, ahí, a nadie ver, puede. ofendido. Ah, cuidado con esto también, cuidado con esto también, porque una vez nosotros con esta experiencia de YouTube baneando, baneando gente, Ay, por favor, esto Beatriz, no. Beatriz, nuestra moderadora de toda la vida, rarísima vez con alguien baneado. Por favor, el pedido de los moderadores de Liu desbaneados, Discúlpame, por por favor, pero es que favor.
Lo que no No, quiero es no, que de no, una no, charla no, geopolítica obvio, encima obvio, salgamos obvio, aquí a obvio, hostia obvio. limpia entre el Yo chat. viendo yo viendo los comentarios aquí yo sigo bañado por Beatriz Pulido, no hay problemas, pero yo viendo tus comentarios, Ariblius, y apareciendo, ¿eh? Sí, o Así sea, que nos por lo menos vos no bañado acá en en mi plataforma, no bañado, yo viendo tus comentarios. Y de hecho ahora publicado uno. vale, discúlpame por favor, No, que no, no, obvio, 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 obvio. igual es el este, o sea, no. Aquí no veo a Beatriz Pulido, yo ahora tampoco viéndola a ella. Bueno, yo viendo Es que al final recién mostrando del chat los comentarios de tu trotskizó el chat, moderadora. dice alguien. Bueno, nada, yo espero que se solucione porque, a ver, que lo que no quiero es que salgan Mm, la gente de ahí, que al fin Bueno, y al yo cabo acá pues, venimos. podemos así, si no, podemos directamente todos los mensajes a la vista, así si alguien, ¿no? Directamente esa opción uno podía desde algún lugar. Acá. Así, si no aparecen los comentarios de alguien, ahí sí, por favor, que es que nos participe. Igual es YouTube. Bueno, esto puede que sí. Sí, bueno, Llamaría pues mucho acá la explicación de Beatriz. No está bañado. Se la pasa quejando, amenazando que se lo dirá Liu. Bueno, no, peleas no, bueno, moderadores, por favor, pero nadie bañado, eso seguro, que no van, porque recién sus comentarios apareciendo ahí y nos ayudan desde ahí. Todo el mundo puede, como siempre, los comentarios como quieran. Liu, mi pregunta, redondeando la cuestión de la sensación de la gente de a pie. ¿Cuán presente aparece la guerra en el día a día? Quizás no tanto en Crimea, donde seguro que sí, sino en Moscú para la gente. bueno, en Moscú realmente no aparece tanto, la gente es consciente de que la guerra está ahí, la gente es perfectamente consciente de que hay que ayudar al frente, la gente de verdad lo hace de forma bastante asidua y bueno, pues algunos más que otros, pero hay una cosa que yo recalco siempre cuando hablo de Rusia, cuando hablo de la situación geopolítica a nivel global, por ejemplo, comentando lo último que está ocurriendo ahora mismo en Irán y una de las cuestiones básicas que debería conseguir cualquier país que sobre todo ahora quiera sobrevivir, ¿no?, a un conflicto moderno y máxime no llevado a cabo en términos de una guerra global, es decir, no como en Ucrania que están arrastrando hasta el apuntador, hasta el ejército ucraniano, están tratando de movilizar a la mayor cantidad de gente posible de forma absolutamente forzosa. Lo que está haciendo la Federación de Rusia es al fin y al cabo combinar el tema de llevar a cabo una operación militar especial, pero también hacer que la gente viva dentro de esa movilización, o sea, dentro de esa movilización moderada, que pues, se llevó a cabo una ola de movilización y ya paró ahí, dentro de ese estado de alerta, sí, pero al fin y al cabo una alerta controlada, pues que la gente viva una cierta normalidad. Lo está consiguiendo y es una de las claves por las que el terrible régimen, ¿no?, que se dice desde Occidente de Vladimir Putin no ha caído todavía, básicamente porque la gente, para realmente salir a la calle, para protestar de forma masiva, para pues en definitiva, hacer lo que tanto se quiere, ¿no?, que se llegue a producir desde el occidente colectivo, que haya pues, multitudes en las calles de Moscú en particular, pues esto necesita de un contexto muy concreto, esto necesita de la gente viviendo la guerra de forma absolutamente diaria, de la gente estando absolutamente exhausta, de la gente, pues en definitiva, ya cansándose por completo de todo lo relacionado con la operación militar especial y lo que sucede en Rusia es de hecho todo lo contrario, o sea, la gente está muy cansada, claro que sí, la gente está deseando que acabe, claro que sí, todos deseamos, nadie quiere que una guerra siga no tanto tiempo como sea posible, salvo los políticos occidentales, pero aquí lo principal es que una vez que Occidente sigue con esta rusofobia flagrante, una vez que impone sanciones ya no solo contra los líderes políticos de la Federación de Rusia, sino contra la población de a pie, una vez que ataca territorio ruso con armas occidentales, una vez que pues, le
desata las manos al régimen de Kiev para hacer de hecho eso mismo, pues al final lo que se confirma es precisamente el hecho de que el occidente colectivo siempre ha estado en contra de la Federación de Rusia. La población lo entiende perfectamente, entiende que estamos en guerra y por lo tanto pues hay que arrimar el hombro al máximo, pero mientras tanto, repito, tiene esta parte absolutamente fundamental de la libertad y por aquí vuelvo al ejemplo de Irán. En Irán ahora pues se está realmente y se ha estado muy cerca de problemas bastante graves, ¿no?, para el gobierno del país, precisamente debido al hecho de que, bueno, la economía no va bien. Hay sanciones muy flagrantes que efectivamente desangran a Irán desde hace muchísimos años, pero además la población no tiene ninguna espita de salida. Si no sale el humo, al final la olla a presión, por muy a presión que sea, termina reventando. Y es a eso precisamente a lo que está jugando Estados Unidos y ahora está habiendo otra oleada de intentos de organizar protestas estudiantiles, de intentos de hacer exactamente, buscar, ¿no?, este momento que casi estuvieron ahí, pero no tenían todo el poder que ahora han juntado alrededor de Irán. Ahora sí lo han desplegado y quieren intentar llevar la situación exactamente al mismo punto de ebullición social, lo cual, repito, se produce en Irán, Irán todavía no, o sea, todo este tiempo, pues de acá a, yo que sé, hace unas 2 semanas no estaba realmente, porque yo considero que ahora Irán está en guerra abierta con Estados Unidos, otra cosa es que no se están produciendo los ataques directos, pero Irán pues, antes no estaba llevando a cabo ninguna operación militar, no tenía este esfuerzo de guerra adicional y aún ahora no lo tiene en la misma medida en la que lo tiene la Federación de Rusia. Por supuesto, comprendo pues la idiosincrasia de cada parte, pero no lo utilizo como un punto de ataque contra Irán, sino que lo utilizo como un punto de comparación para explicar por qué desde la Federación de Rusia se apuesta por una guerra de desgaste que es mucho más pausada, una guerra de desgaste como realmente mucho más pareciera que lenta, que no avanza, que no consigue, pero se hace también para cargar lo mínimo posible a la población, cuidar lo máximo posible a los militares, intentar no hacer otra ola de movilización, intentar llevar a cabo la operación militar especial vía contratos de voluntarios. Entonces, esto tiene una razón de ser muy clara y por ahí estamos viendo que una vez más Vladimir Putin en esto tiene razón, porque de momento quien no está consiguiendo su parte vía sanciones y otros medios es la OTAN y quien sí está consiguiendo sus objetivos, sí de a pocos, pero al fin y al cabo los está consiguiendo, que es lo importante, es la Federación de Rusia. Y se vive, la gente pues efectivamente vive, volviendo, ¿no?, a tu pregunta, vive consciente de que está en guerra, pero al fin y al cabo puede vivir en una cierta normalidad, lo cual creo es muy importante en estos momentos. Liu, la última, aprovechando tu conocimiento ahí en in situ, ¿cuál es la relación hoy entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano en el sentido de, bueno, si el pueblo ucraniano una cosa existente y no parte del pueblo ruso, pero bueno, vamos a realizar para esta pregunta esa distinción. Pueblos toda la vida hermanos, ahora con este conflicto, esto genera de alguna manera en este momento dentro del pueblo ruso algún resentimiento o no? ¿Cuál es la visión ahora de los rusos de a pie, de los ucranianos de a pie, no de la basofia de Zelensky y compañía, sino de la gente de a pie? ¿Cómo presenciás vos esa relación en este momento, esa percepción? Bueno, aquí depende de de lo cabreados que estén en el momento, pero en la gran mayoría de los casos no hay una sensación de enfrentamiento con la población civil de Ucrania. Y bueno, siempre de hecho era algo que caracterizaba a una de las partes, es decir, mientras que
no estamos hablando tampoco de la población de a pie, pero también es cierto que la población de a pie de Ucrania históricamente ha estado mucho más ideologizada y que desde la OTAN se ha invertido muchísimo más dinero pues, y todo tipo de medios en general para efectivamente crear esta distinción, yo creo en muchos puntos absolutamente ficticia, para crear esta ruptura y para terminar llevándolo a un conflicto abierto, que es lo que estamos presenciando ahora mismo. En cambio, desde la Federación de Rusia, pues se siguen manteniendo las calles dedicadas a todo tipo de personalidades importantes dentro de Ucrania, no se ha bloqueado ni se ha prohibido nada relacionado con el idioma ucraniano. Aquí en los territorios que bueno, antes pertenecían a Ucrania y ahora están bajo la bandera de la Federación de Rusia, en el colegio se puede aprender ruso y ucraniano y se hace a partes iguales. Entonces, la Federación de Rusia siempre ha tenido una postura mucho más, vamos a decir, integradora que la parte ucraniana, que sobre todo pues, en el momento del Maidán y pues, a partir de ahí ha hecho de hecho todo lo contrario y la postura ha sido absolutamente excluyente. Yendo a la población de a pie una vez más. En Ucrania hay muchísima gente que entiende que esto es un conflicto de pues, niveles mucho más altos y que es un conflicto donde pues, la población de a pie de la Federación de Rusia no tiene mucho que ver, pero también hay cierta parte de Ucrania pues, que efectivamente está muy resentida con Rusia y yo no les culpo de ello porque entiendo perfectamente la propaganda diaria que tienen que estar sintiendo en sus carnes. En cambio, desde aquí, desde Rusia, se intenta conseguir todo lo contrario, la respuesta contraria en la población civil. Por supuesto, en cada familia hay unos cuantos tontos, porque al fin y al cabo, cuanto más grande es la familia, más cantidad de tontos, ¿no? Le toca. Y aquí también, en la parte rusa, hay gente pues, que se lo toma por un enfrentamiento, ¿no? Y se lo toma por de alguna forma pagársela, ¿no? Con la parte ucraniana, pero en la gran mayoría de los casos entendemos que esto es una guerra civil, es una absoluta tragedia que sucede y que tiene como culpables en última instancia a los de la OTAN y que ojalá en un momento dado pues efectivamente termine de una vez por todas. Y en Ucrania también hay mucha gente que piensa eso mismo. Muy, pero muy interesantes tus puntos de vista. Lío, además, concatenás una capacidad analítica enorme con tu experiencia personal ahí, con lo cual puedes presentar una visión distinta a los meros analistas como yo, sin estar presentes ahí. Bueno, ¿Cómo, tampoco te menosprecies, hombre, no estamos para eso, bueno, no pero estamos vos, para pelearnos vos entre... presentás además ese adicional en tus análisis, ese es un mérito tuyo. Liu, como costumbre aquí en nuestro canal, el invitado realiza el cierre con lo que quiera. Si un poquito, bueno, la promoción lógicamente de tu canal y de dónde aparecen, dónde pueden acompañarte todos en las redes, o alguna reflexión o algún tema o algo en el tintero, lo que vos quieras, el micrófono abierto. Bueno, mis redes yo creo que están claras, se llaman absolutamente todas, Telegram, YouTube, donde me queráis encontrar, se llaman exactamente igual, así que creo que tampoco voy a darme autobombo. Nada, me limito a agradecerte mucho por el espacio que me has brindado todo este tiempo. Por aquí me pone mi querido moderador el mensaje de Prisa, Ruby Luis, no sé lo que ha pasado, pero bueno, mi Yo mensaje tampoco, sinceramente, yo va a terminar extrañado. siendo, por favor, ojalá haya paz en todos los sentidos. En todas las guerras y lleguemos a un entendimiento entre todos, porque lo cierto es que lo necesitamos más que nunca y más que nadie. Bueno, Y nada, muchas gracias a ti. Espero que, bueno, pues de aquí vayan a salir cosas muy chulas. Ojalá, en términos internacionales, vamos. mil gracias, Liu, por haber participado. A los demoledores y a las demoledoras, recuerden que lo que no podemos presentar en este canal por la censura de YouTube, lo presentamos en nuestro canal de Patreon. Mañana nosotros, junto a Juan Antonio Aguilar, como todos los días viernes, y el domingo con Fernando Moragón nuevamente por aquí. Demoledores y demoledoras, Liu querida, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.